Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ya esta recta final de la Navidad. Han pasado, bueno, pues fin de año, Nochebuena, nos falta el Día de Reyes y vamos a hacer, yo creo que un balance de lo que es un poco la Navidad, de lo que ha supuesto la Navidad a lo largo de, bueno, de estos últimos años, de lo que ha evolucionado la Navidad y en este momento del gran ataque que tiene precisamente la Navidad. Para contar con ello, para hablar de todo ello, contamos esta noche con María Fidalgo Casares, que ustedes ya la conocen. María, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí como siempre. María nos viene de Sevilla, nos trae los aromas a jazmín. Bueno, de Sevilla, pero ferrolana hasta la médula. No, pero ¿cuándo vas a volver a Ferrol aquí ya definitivamente? Cuando me jubile. ¿Y te van a dejar los sevillanos? Sí, si no me dejan lo siento por ellos, pero aquí me vengo desde luego. No te quedas allí, ¿no? No. Sigue siendo... Me encanta Sevilla, pero sí. Yo soy ferrolana y yo tengo que estar aquí. ¿Sigue siendo maravillosa? ¿Sevilla? Sí, claro que sí, es una ciudad espectacular. Única. Única, además el clima, los edificios, las calles, el olor, la ciudad es maravillosa. Para mí un poco grande, ¿eh? Sí. Me gusta más Jerez, Córdoba, me gusta más la ciudad pequeña, pero bueno, es una ciudad estupenda, claro. Bueno, y aquí, afincada en tu casa maravillosa de Mugardos, con unas vistas espectaculares sobre la ría. Sí, desde Mugardos, pero bueno, yo tengo mi casa en Ambuaje todavía y ahí espero jubilarme. ¿Te quieres jubilarte? Y ver desde mis ventanas la misma vista que yo veía cuando era niña. Cuando eras pequeña. Me hace mucha ilusión. Y cuando eres pequeña, bueno, yo te he leído ahora, bueno, una serie de artículos que tienes relacionados con la Navidad, con un poco de nostalgia de aquella Navidad de cuando eras una niña. Bueno, eso fueron parte de mis artículos de Galicia Ártabra, que los artículos costumbristas tienen muchos lectores y hacía mucho que no hacían, porque estoy trabajando tanto últimamente, he cambiado de trabajo, trabajo en la Escuela de Arte ahora, antes trabajaba en un instituto, entonces tengo muchísimo trabajo. Aparte he empezado a trabajar con Pérez Reverte, en su revista, o sea, la verdad que no doy abasto. Y tenía un poco olvidado los artículos de costumbristas de Ferrol, que la verdad son los que un poco, bueno, me encumbraron, entre comillas, me llevaron un poco a la columnista que soy ahora, porque tenía mucha aceptación en la gente y yo iba publicando, iba calando un poco a la gente lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y ahora más o menos sé un poco las columnas que van a tener éxito y las que no. Y hacía mucho que no escribía, y estuve en Ferrol y dije, voy a escribir una, y entonces recuperé la columna de los cazadores, creo que te referías a esa, sí. Y también una antigua que tenía del cuento de Navidad sobre cómo eran las Navidades cuando yo era niña en Ferrol, que han cambiado mucho, claro. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo eran las Navidades hace unos años para atrás? Bueno, dicen los analistas globales que nosotros somos los últimos de Filipinas de una época que se ha ido. O sea, cuando con la periodización de la historia de contemporánea, medieval, la contemporánea terminó con el siglo XX. El siglo XXI es una nueva era que no saben el nombre todavía, se llamará era de la comunicación, no sabemos cómo se llamará, pero ha cambiado todo, las costumbres, la forma de relacionarse. Me contaba Guillermo Escrigas el otro día que hoy en un segundo se producen más documentos y más información que lo que se hizo en 20 siglos. O sea que esta es la avalancha que incluso los que vengan no van a saber ni qué es lo que importa, lo que no importa, porque hay tanta información que va a ser dificilísimo hacer una criba. Entonces, es otro mundo, otra vida. O sea, los que vivimos todo eso somos los últimos de los millennials de un último milenio. De un último milenio. Sí. Y aquella época, aquella Navidad que tú recuerdas, que tú hablabas, tu artículo era, bueno, uno el de los cazadores, que luego vamos a hablar de él, pero el primero era un poco el vuelve a casa por Navidad, ¿no? La persona que, por ejemplo, viene, pues tú vienes de Sevilla, la persona que viene de Madrid, la persona que viene de Londres, la persona que viene, y llega en autobús, ¿cómo llega? ¿Qué se encuentra? Bueno, cuando llegó a los años 60, Ferrol estaba repleto, pero repleto. Solo además con muchos marineros, uniformes variados, la calle Real era un gentío continuo. Y yo cuento en ese artículo, porque me gustaba mucho, se encontraba con aquella plaza de España antigua, que con esa forma circular que yo decía que abraza al que viene, porque entraba por esa carretera y se encontraba con esa plaza redonda, con ese caballo, que el caballo era lo de menos, porque la gente le llamaba o caballo, quiero decir que tampoco era una cosa tan franquista ni nada, y ya la gente estaba tan acostumbrada a la estatua que era una cosa cotidiana. Entonces, además, yo de pequeño oía, ¿donde caballo? O sea, yo nunca oí donde Franco, pero bueno. Y luego los autobuses aquellos que paraban todos en la Plaza de España con la gente bajándose con los cestos en la cabeza, que eso lo vimos todos los niños de mi generación, las señoras con los rodetes, incluso con todos los cestos llenos de berzas que venían de los pueblos, y luego se encontraban con esa calle Real repleta con todas las tiendas llenas, la verdad, era un Ferrol rutilante, un Ferrol rico, un Ferrol lleno de vida que no tiene nada que ver con el de ahora, pero bueno, ese Ferrol existió y también hay que recordarlo y reivindicarlo. Y era el Ferrol que también cogía
importaba la tradición americana de los famosos Christmas, que es de lo que tú también hablabas, por el gran creador del que revoluciona en ternura los Christmas, que es Ferrandiz, que tú has hecho un estudio profundo sobre su vida y sobre quién era este señor. Lo de Ferrandiz fue también otra casualidad. Resulta que en un artículo de Galicia Ártabra también contó un poco la Navidad, los Christmas de Ferrandiz, y dije, ¿y este Ferrandiz? Me puse a investigar. Oye, este año es el centenario. En 30 años nadie ha publicado ni una línea sobre Ferrandiz. ¿Quién era Ferrandiz? No, Ferrandiz era un señor catalán que, bueno, su madre era actriz, su padre era actor también, pero él había estudiado un poquito en la Escuela de Artes y Oficios, tampoco tenía una gran formación académica de dibujo. Entró a trabajar en el mundo de la animación, en la televisión, para dibujos animados y tal, y ahí ya cogió un poco la soltura de los dibujos. Y empezó a hacer ilustraciones de cuentos, troquelados, esos que tenían por fuera como el perfil, sí, y con las hojas tenían el perfil de la gallina. Y era, bueno, tampoco era una maravilla, la verdad, como dibujante de cuentos, pero bueno, era digno. Pero cuando dio el salto a las tarjetas de Navidad y a los recordatorios de comunión, por eso pienso yo que Ferrandiz no se le reivindica ahora, porque hace cosas políticamente incorrectas, claro. Ahora mismo, un dibujante religioso, y ya lo del sacramento de la comunión, eso ya es... Fíjate que en los años 50, lo enseñé el otro día en la conferencia, escribía cuentos en catalán, en los años 50, para que luego digan que el catalán no estaba perseguido, ¿verdad? Cuentos de Ferrandiz del 58 en catalán. En Cataluña tampoco se habla de él, aunque escribió en catalán, porque claro, como es religioso, o sea, la pintura religiosa ahora hay un tupido velo porque no interesa. Y más una persona como Ferrandiz que acercó a los niños el misterio de la Navidad, porque en los años 50 ya se escribían crismas, pero eran crismas, bueno, se llamaban tarjetas de Navidad, luego vino la palabra crisma, que aquí en Ferrol crisma era, decían, te vas a romper la crisma, sí. Pero que era sinónimo de cabeza, no era sinónimo de tarjeta. Además, crismas es Navidad, no es tarjeta, pero bueno. El caso es que eran crismas muy ampulosos, con los adoración de los magos de Durero, eran como muy serios, muy ¿no? serios. Era una Navidad... Giotto, unas figuras, unos pastores viejos ahí, y de repente llega con los dos cabezones, unos muñecos, una cabeza enorme, los ojos separados y chiquititos, una nariz que casi no existía, la boquita de piñón, y luego una virgen que es una niña, prácticamente una niña disfrazada, San José que es un niño con barba, en realidad, y luego un montón de animales que andan por el portal de Belén, humanizados, pero desde conejos, ratones, gaviotas que andan por el portal de Belén, y con mucha anécdota, es decir, el angelito que se le cae un pis de una gaviota en la cabeza, el pastor que resbala y cae encima de una oveja, siempre hay anécdotas dentro de la composición del crisma. Entonces a los niños les fascinó Ferrandiz y empezaron un poco a colaborar con sus padres en lo de las tarjetas. Bueno, es una cosa muy larga, pero también hay que pensar que en aquellos tiempos las conferencias telefónicas eran carísimas, entonces la única manera de ponerse, bueno, la única manera no, pero una forma de tener contacto con familiares y amigos de forma anual era la tarjeta de Navidad. Sí, sí. Se contaba cómo estáis, fulanito ha tenido un niño, menganito se ha ido no sé dónde, y era la única forma entre muchas familias de tener contacto anual. Me acuerdo una tía mía de Pontevedra que me metía 500 pesetas en la tarjeta, no sé cómo se fiaban, pero o billetes de lotería, que también pasaba mucho, y se contaba... Claro, era carísimo hablar por teléfono, se llamaba solo en caso de una muerte. Efectivamente, o sea, efectivamente. Las conferencias telefónicas de una provincia a otra... Y los crismas eran prohibitivas. Pero claro. Ferrandiz aporta toda la ternura a esa Navidad. Aporta y sobre todo acerca a los niños el mundo de la Navidad, el mundo de las tarjetas, y los niños empiezan a colaborar en las casas en todo el proceso de las tarjetas, porque es un proceso largo. Desde que llegaban del colegio, por ejemplo, en vacaciones, y ya veían a los carteros con aquellos maletines de cuero que venían cargados, y ya miraban en los buzones a ver quién había escrito, porque había gente que era siempre era la primera, y siempre ya el 20 y pico ya empezaba a mandar las tarjetas. Incluso cuando alguien faltaba decían, oye, no había llegado la tarjeta de fulanito. Qué raro, y te preocupabas porque, claro, le habrá pasado algo. O sea, era una cosa bastante femenina, se lo hacían normalmente las madres. Se reunían y escribían todas las tarjetas. Además, están muy bien las tarjetas porque tú las ves ahora y hay algunas con letras muy picudas, otras gente que escribía torcido, no me digas por qué, en vez de escribir normal, escribían así de forma muy... Bueno, porque como se prestaba, sí, para gente que no le faltaba el espacio escribían hasta el final, otros que eran muy sintéticos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, o sea que realmente había mucha variación dentro de los crismas. Sí. Y luego con todas las firmas de la familia, las de los niños, así muy primitivas. Era muy eso bonito. Se ha perdido. Porque... Bueno, sí. Además luego formaban parte de la decoración navideña. Sí. Se ponía el Belén, se ponía los crismas encima de la tele o encima de una mesa en la entrada.
cuando había muchos, y siempre lo digo, había como un orgullo así inherente de decir, ¿cuánta gente se ha acordado de nosotros? Fíjate cuántos tenemos. Se ponían así a la mitad, pues a la mitad, así abiertos, y así estaban todos colocados. Y era parte de la decoración navideña. Y luego echarlos también, lo de los sellos, por ejemplo, ya mis alumnos no han visto un sello en su vida. Claro, no saben lo que es un sello. Claro, el tema de ir a comprar los sellos y pegarlos, por ejemplo, en casa de mi tía había una esponjita redonda que se mojaba, pero a mí me gustaba el lametón, que sabía un poco amargo. Sí, como a goma. Y quedaba un poco torcido a veces el sello y luego no podías ponerlo bien. Y luego ya echarlo a correos, o sea, echarlo a correos además en toda España, eran edificios maravillosos, la mayoría regionalistas o historicistas de los años 40, aquí tenemos el de Ferrol, que es maravilloso. ¿Qué era el edificio de correos antes de ser de correos? No, se hizo para correos expresamente. Se hizo específico para correos. Allí creo que estuvo el primer cine de Ferrol. ¡Ana! Sí, allí el primer cine de Ferrol. Pero es un edificio expresamente como tantos que se hicieron en España, con un estilo que, aunque en España dicen que es neogallego, yo lo veo más neomontañés. A mí me parece un estilo más montañés. ¿Te parece? Esas cubiertas de madera. Pero bueno, aunque no venga a cuento que... Oye, tú llegabas a correos y veías, porque eso lo escribes y además muy bien, cuando dices tú, y de repente entrabas en aquella... la puerta giratoria. La puerta que era fascinante. Y la escalinata, porque la escalinata, pero la puerta era maravillosa. Y te quedas dando vueltas. ¿Dónde está esa puerta? ¿Se acabó, no? No, ahora hay una de aluminio. Ah, no hay, ya hace mucho tiempo. Fíjate, hace tanto tiempo que no voy a correos que no sé. Nada. Bueno, y el sitio donde tú metías la carta, pero es que era como una cosa, una boca grande. No, una boca de un león, que ponía España extranjero, a veces tenía, y además te cogían en brazos porque no llegabas, y tú metías así la carta, con un poco de miedo porque meter la mano, pero también muy contenta, pero por otro lado también llegará o no llegará, porque lo de correos nunca se sabía, aunque llegaba casi siempre, pero bueno, que era todo un proceso, y luego además cuando te mandaban las cartas, se reciclaba, no se decía reciclar, pero bueno, o sea, los sellos los arrancabas y los llevabas a tu colegio, donde se recogían, aunque ahora sea políticamente incorrecto, para los negritos. Claro, es verdad, es verdad. Claro, o también para las misiones, se decía. Ramiro Fonte lo cuenta muy bien en su novela, que dice para los paganitos. Para los paganitos. Mira qué bonito, para los paganitos. Y incluso en algunas clases, aquellas huchas del domum que tenían la escara del chinito, se utilizaban para meter los sellos ahí. O sea, hoy ya sé que es políticamente incorrecto y que es terrible, pero se llamaba así para los negritos. Y los niños llevábamos los sellos y había sellos muy corrientes, pero había sellos un poco más exóticos. ¿Qué se hacía? ¿Y por qué para los negritos? ¿Qué se hacía con aquellos sellos? Yo creo que eso fue una cosa de los años 50 que se llamaba la Santa Infancia, que descubrieron que mandándolos a no sé dónde, ten en cuenta que la filatelia era muy importante. Claro, claro. Y supuestamente que los venderían o que... Porque la filatelia todo el mundo conocíamos gente que coleccionaba sellos. Sí. Pero yo creo que desde aquella historia del Fórum Filatélico... ¿Te acuerdas? No, bueno, la estafa aquella. La estafa del Fórum Filatélico. Todo el mundo se quedó completamente horrorizado. Yo creo que es la última vez que yo oí hablar de sellos, pero era muy habitual que la gente coleccionaba sellos. Y aparte de los sellos normales, cuando alguien te escribía de Canarias o del extranjero, ya las cartas eran diferentes, tenían como un ribetito blanco y azul. ¿No te acuerdas los sobres? Sí. ¿No eran iguales? No, porque venían por avión. Sí, entonces pesaban menos. Claro. Y traían un ribete que era blanco, azul y rojo, como si fuera la bandera. Blanco, azul y rojo. Y el papel era como muchísimo más fino. Sí. Y entonces esos sellos normalmente pues eran más cotizados. Y se llevaban al colegio y se reciclaban y tal. O sea, no se llamaban reciclados. Tampoco se llamaban fines humanitarios, pero bueno, se llamaban... Oye, ¿y cómo era, por ejemplo, recordamos tú y yo perfectamente, tú hablas de una especie de un rito iniciático en la Navidad y hablas del Belén de Alfredo? Bueno, pues que el Belén de Alfredo era, o sea, todos los niños, cuando llegaba Navidad, vacaciones y tal, te tenían que llevar al Belén de Alfredo. Es que el Belén de Alfredo es un icono. Es un icono para todos los niños a partir de los años 60. Además, fíjate, yo llevo a mi hijo, a mí me llevaba mi padre, espero que mi hijo lleve a los suyos, o sea, yo espero que sea una cosa que continúe siempre. Además, en aquellos tiempos que no veías tanta cosa, que no había tantas imágenes, pues llegabas allí y veías ese Belén y esa voz en off, bueno, era fascinante. Sigue siendo fascinante. Sigue siendo fascinante. Y mire cómo mueven las cabezas. Bueno. Y este Belén al estilo oriental. Ay, bueno, tú recordarás lo que recordamos todos. Y a mi hijo me encantó cuando le gustó tanto como me gustaba a mí. Sí, cuando lo llevé, porque sigue siendo fascinante para los niños. Sí, sigue teniendo muchísimo tirón. Con el paje que sigue estando, con el gorro turco. Y todo eso es una maravilla. Sí, cómo van moviéndose las figuras, ¿no? Y cuando lo ponen a oscuros salen las luces de las estrellas. Es precioso. Y el que pide posada
y se la niega. Sí, sí. Es maravilloso. El texto es maravilloso. Es una pena no haberlo traído porque lo habría leído, y mire cómo mueven las cabezas. Sí, no. Entonces, para los niños, pues el Belén de Alfredo era parte también de ese rito de la Navidad que llevaba todo. En cambio, fíjate, las cabalgatas en los 60 tampoco eran tan... Los niños no participaban tanto como ahora en las cabalgatas, no. Hubo varias cabalgatas, incluso mi primo Tito Casares organizó alguna cabalgata, pero yo en las cabalgatas sé que no estoy muy puesta. No estás muy puesta en cabalgatas. No. Y luego también, pero estamos hablando de los años 70, de los años 60, más o menos esa época. Y luego ahí también, en eso del día, y de noche, o por la tarde, estaban los cazadores. Bueno, a ver, los cazadores desde fines de los 50 no tienen nada que ver con la Navidad, estaba todo no tiene nada que ver, pero tú escribiste un artículo muy bueno que se llamaba Nochevieja en los cazadores. Sí, bueno, porque este año, precisamente esa Nochevieja, hizo 55 años de una fotografía que yo localicé, que era de Paadín, un fotógrafo ferrolano, un periodista ferrolano conocidísimo de todos, de los de aquellos tiempos, y ya hace tiempo lo escribí, lo he vuelto a escribir, que Cazadores era un lugar único, tenía unas características únicas por cómo era, el ambiente que tenía, quién lo dirigía, la gente que se reunía allí, era una especie de consulado americano, porque iban todos los americanos de los contornos, iban allí. Que había muchos entonces. Sí, porque había el tema de la graña, por el tema de la flota, por el tema de la graña, la flota estaba aquí, la bazana pleno rendimiento, y había mucho americano. Sí, y les encantaba a los cazadores, les encantaba. Y luego había todos los pintores, escultores, periodistas, músicos, había un ambiente, yo le llamo el Parnaso ferrolano, pero la verdad es que eran... ¿Quiénes frecuentaban los cazadores? De gente que tú te acuerdes. Que viven ya muy pocos. Ten en cuenta que la gente que... Hablo de una época de principios de los 60, y la gente que iba pues tenía 30, 40 años, con lo cual, salvo Cachita, que espero que nos esté viendo, que vive y además tiene una memoria, que eso sí que te podía contar todos los que estaban allí, porque yo era una niña y mi padre me sentaba en la barra, que a Marcelino le horrorizaba, pero yo iba con mi padre me sentaba allí. ¿Marcelino era el que llevaba? Sí, que se había casado con la hija de un almirante, pero era un hombre que todavía hoy... ¿Y de quién? ¿No te acuerdas? No sé, pero la gente recuerda que tenía un carácter malísimo. Yo no entiendo cómo un sitio tan happy flower que parece que era, cómo podía, además tenía una fusta, y la tenía en la barra, y cuando algo le parecía mal salía con la fusta. O sea, que no te creas que era Y luego tú seguiste yendo mucho tiempo a Cazadores hasta que se cerró. No, yo nunca fui. Yo con mi padre de pequeña. Así con tu padre de pequeña, sí, pero luego no. Porque además cambió el ambiente, no tuvo nada que ver. Yo hablo de un tiempo muy limitado, que fue de finales de los 50 hasta finales de los 60, como unos 10 años. Que es la época que iba Segura Torreya, González Collado, Abelardo Miguel, el pintor del que yo hice mi tesis, por eso llego yo a Cazadores, Carlos Moyá, que era un escultor, además a veces pintaban allí, Iglesias, Carmelo, o sea, muchísima gente, todos los de Ferrol iban allí. Y luego aparte había un espíritu así muy libre, además se llamaba la Cueva de los Artistas, fíjate qué pretensión, hicieron hasta unas tarjetas que localicé yo, una graciosísima, que ponía Typical Wine Shop, y ponía la Cueva de los Artistas. Muy bien. Y estaba todo decorado de cuadros in situ, todo el mundo que llegaba allí pintaba. Me contaba el otro día creo que Caridad Blanco, que le modelaron su cara allí, un escultor, todos mirando y ya le iban modelando la cara. O sea que era muy curioso. ¿Y de mujeres? Mujeres iba Lourdes, que era la modelo de Segura Torreya, iba Victoria Taibo, iba Begoña Muñozuri, Cachita, iba mi madre, y además que las mujeres iban solas, o sea, si querían, no tenían por qué ir solas, pero que sí querían, tranquilamente. Pero en Ferrol las mujeres solas no iban a ninguna parte. Pero allí sí, porque era como estar un poco en familia, en esa familia de aficionados al arte. Y luego había un americano muy curioso que se llama Mr. Archer, que estaba allí siempre, creo que era de origen suizo, y trabajaba en la fundación esta de los famosos cuadros de Sorolla, la Hispanic Society. No me digas qué hacía aquí en Ferrol. ¿Y qué hacía aquí? Pues no sé qué hacía aquí en Ferrol. Pero además, bueno, era muy amigo de mis padres. Mi madre siempre cuenta que vio con él cómo mataban a Kennedy cuando llegaron los primeros televisores a Ferrol, que otro día tenemos que hablar de eso porque fue fascinante. Oye, fue fascinante. Yo recuerdo ahora que te citas lo de Kennedy, no tiene nada que ver, pero a mí es una de las imágenes que más me ha impactado de la televisión, que es precisamente cuando vemos que está en Dallas y le pegan el cuando tiro. Gatea cuando sale Jacqueline gateando por el coche. O sea, lo primero que quería era escaparse, ahí ni miró hacia el marido, ni vio nada. Bueno, ese escape rápido. Bueno, es que Jackie es el gran bluff.
O sea, Jackie, la amantísima esposa, los reyes de América y tal y cual. Y cuando estudias la historia de ese matrimonio es que es asombroso. Él era un adicto a las drogas tremendas, él era adicto al sexo más escabroso, y ella mucho vida de América y mucho pañuelito en el cementerio de Arlington, y se casa en un par de años, se vendió al mejor postor, que era el millonario Onassis. O sea, me tuvo Onassis, que era viejo, medio tuerto, bajito, feísimo, pero forrado. Pero o sea, ahí estaba forrado. Claro. Entonces, con lo cual, o sea, estos valores de la vida de América que se vende al mejor postor en 2 años, o sea, la verdad que fue extrañísimo. Entonces te encaja perfectamente que saliera gateando por aquel descapotable. Encaja en el personaje. No, además, yo siempre digo que los Kennedy, bueno, que también es una familia también fascinante, que digo, es lo más parecido a un ferrolano guardia marina de los años 60. Tú ves a los Kennedy y podía ser tu marido, sus hermanos, sus primos, tienen cara de ferrolanos. ¿Verdad los que Kennedy tienen cara de ferrolanos, de guardia marinas ferrolanos. ¿Cómo es la cara del ferrolano? Bueno, de ferrolanos de aquella época, ¿eh? Aquellos dientes grandes, sonrientes, esos guardiamarinas que se veían en Ferrol, que eran las delicias de las jovencitas. Yo era una niña, pero yo me acuerdo, los guardiamarinas llegaban a Ferrol paseando por la calle Real y bueno, eran Ferrol estaba atracción. lleno, entonces, ¿verdad? Estaba lleno de vida, estaba lleno de riqueza por todos lados, hasta Novazán daba muchísimo dinero. Pero no solo ya no solamente todos los pueblos aledaños, cómo venían las lanchas llenas de la Graña, de Mugardos, del Seijo, o sea que no solo era el Ferrol rancio de la calle Real, era toda la comarca. Para toda la comarca. Y luego, aparte de todo esto, ya no solamente hasta Novazán, pero teníamos toda la cuestión de la flota que estaba aquí, la marina pintaba algo, ahora ya no pinta nada, estaba todo esto, ¿no? Sí, claro. La pisvela peninsular maderera, que es una cosa curiosa cuando hablan del monocultivo naval. El monocultivo naval se hizo después, porque no cabe duda que la cuestión industrial en Ferrol de los años 70, 60, 50, 60, 70, hasta que empieza la crisis del petróleo, que es lo que pega un poco todo el problema con las importaciones y tal. Tenemos la pisvela peninsular maderera, España, Santa Rita, Fenia, o sea, todo este tipo de... Bueno, los más capciosos piensan que Ferrol se castigó precisamente por haber sido la cuna de Franco. Yo creo que no. Bueno, yo creo que cuando el tema naval y tal, mucho se tiró para Cádiz y mucho más para abajo por el tema de Franco. Por el tema de Franco no, porque Franco ya se había muerto. Cuando es la total... Bueno, Franco se había muerto y ahora sale la memoria histórica, y han pasado 40 años que se ha muerto Franco, bueno, y sigue la memoria histórica está lo máximo. No. ¿Y tú cómo ves el tema? Tú como historiadora y como doctora en historia, ¿tú cómo ves el tema de la memoria histórica? A ver, ¿a ti qué te parece, Sale? A ver, yo veo dos cosas. Por un lado, es verdad que todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos. Por supuesto. Y es verdad que hay gente que está en las cunetas y que eso no debe pasar. Pero esta ley se hace un poco contra natura porque la ley de amnistía política, todos los politólogos piensan que fue el gran espaldarazo a la transición. Cuando aparece esta ley que perdona, que pasa página, que une a las dos Españas para siempre. Y parece que estaba el tema un poco finiquitado. Hombre, no hay que olvidar, por supuesto, todos hemos tenido otras familias, grandes tragedias en la guerra, pero ya había pasado mucho tiempo. O sea, viene un poco fuera de tiempo, Y luego, el dinero que se destina a la ley de memoria histórica, 1/3 es para las cunetas, pero 2/3 es para financiar asociaciones pro-republicanas que hemos pasado de la época de Franco, que supuestamente había un maniqueísmo de rojos malísimos y nacionales buenísimos, a una época que es maniqueísmo, pero al revés, república maravillosa y franquistas malísimos, donde hay que buscar ya realmente el término medio. O sea, pasamos de un maniqueísmo a otro maniqueísmo. O sea, ya había que pasar página y empezar a avanzar hacia adelante, a que no es un mundo de buenos y malos, que hubo buenos y malos en los dos bandos. Efectivamente. Y hay que contar, por ejemplo, todo el mundo sabe la tragedia de Guernica. Murieron 300 personas en Guernica, vale que sí, que son 300 personas, pero que hubo 10.000 murieron en Oviedo, en el otro lado. Es decir, que se magnifica todas las maldades cometidas por el bando nacional y se minimiza o se niega directamente la gran represión que hubo en el bando republicano. Las checas no existieron, en fin. Por ejemplo, Muñoz Seca hablaba el otro día, Usía, su nieto, la obra de teatro más representada de toda la historia del teatro español. O sea, ni Lope de Vega, fue La venganza de Don Mendo. Sí, señora. Escrita por don Pedro Muñoz Seca, fusilado en Paracuellos. ¿Con cuánta gente? Bueno, ya, con 10.000 personas. ¿Con 10.000 personas? Pero sin juicio. Sí, bueno, sí, pero vale. Por ejemplo, Pedro Muñoz Seca aparece, sí, en la página de la Academia creo que salió, aniversario de Muñoz Seca, murió
murió, o sea, murió como si hubiera Murió. muerto en su cama Sí, de alegremente. gripe, de gripe, sí, O sea, sí. es decir, que la ley de memoria histórica es extempore, contra natura, contra la ley de la amnistía política. Mucha gente dice que es anticonstitucional porque va contra una ley. Empezando por el propio Tamames, que comentabas tú antes, y es verdad, yo también lo he oído. Tamames lo ha dicho también. Tamames está totalmente en contra de la ley, precisamente por anticonstitucional. Sí, si sí. nos damos un momento en el que hay una constitución, en el que se pretende enterrar todos los obvios, y de repente el señor Rodríguez Zapatero Sí, fue el que empieza, sí. es el que empieza a... Sí, pero por ejemplo, en todas las ciudades los gobiernos de derechas apoyan completamente la ley de memoria histórica. O sea que estatuas y tal, que se están retirando, placas, cruces, tal, con gobiernos del Partido Popular. O sea que no es que se está aplicando independientemente de la ideología de los gobernantes del espectro en donde se haya hecho la placa, la lápida o lo que fuera. Sí, sí, sí. El otro día leía, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, que curiosamente la historia siempre la escribe el ganador, normalmente. Sí, menos excepto la la nuestra. nuestra. Sí. Nuestra historia ahora se está escribiendo precisamente por quien perdió la guerra y con el mismo maniqueísmo que el que la hubiera ganado. Exactamente, sí, sí. Es Yo siempre digo que hemos pasado una de pena. un maniqueísmo franquista a un maniqueísmo republicano. Sí, sí, Todas sí, las repúblicas se convierten en la legalidad, a esto que se le llena la boca con lo de la legalidad republicana, cuando ellos habían dado un golpe de Estado en el año 34, un año y medio antes. Efectivamente. O sea, los golpistas, ¿y qué fueron ellos un año y medio antes contra la misma legal república? Golpistas en el año 34. y Revolución de Asturias Sí, y en Barcelona. Sí, no, y además patrocinado por partidos hoy en el poder, tanto que le acusan al PP que si es heredero, de que si tanto, que si Fraga, que si fue ministro. Bueno, pues el Partido Socialista estuvo apoyando el golpe de Estado del año 34. O sea, y las checas republicanas más sangrientas eran de partidos legales. O sea, los partidos políticos tenían su propia checa. O sea, que eran partidos que hoy también están en el poder. Como el Partido Comunista, bueno, el poder no está, bueno, el Partido Comunista se ha reciclado, pero el Partido Socialista sigue ahí. Sigue ahí. Y, por ejemplo, en la Ley de Memoria Histórica tenemos la Fundación Francisco Franco, que tiene unos documentos increíbles, ¿vale? Puede ser que no te gusten, pero es la historia de todos. O sea, Franco estuvo ahí, nos guste o no nos guste, y estuvo en 40 años de nuestra historia. Y son documentos que hay que clasificar, que hay que digitalizar, pues ni una peseta le dan. En cambio, Fundación Largo Caballero, venga, Fundación Lister, que no tiene, Fundación Pablo Iglesias, que no tiene ni la centésima parte de la documentación ni del valor documental de los archivos que tienen, pero claro, la Ley de Memoria Histórica ampara todo este tipo de cosas. Y tú me estabas diciendo, que yo no tenía ni idea, que la ley de memoria histórica, solamente un tercio Se destina a se las destina a lo que verdaderamente, para lo que nació y lo que verdaderamente estamos todos de acuerdo, porque ahí yo creo que no hay un solo español que no esté de acuerdo, que toda persona tenga un entierro digno y que se recuperen los... Pero solo un tercio. Solo un tercio. Entonces, los otros dos pues tercios son el para patrocinar foros, conferencias, simposios. O sea, que hay mucha gente que está viviendo muy bien a costa de la ley de la memoria histórica. Bueno, viviendo a costa no, pero muchas fundaciones sí que tienen generosas subvenciones. Y cualquier simposio, las 13 rosas, las no sé cuánto, todo eso está pagado con fondos de la ley de memoria histórica. Porque se supone, un poco como la ley de normalización del gallego, se supone que hay que contar lo estupenda que fue la República, lo buena que fue la República, las cosas que se hizo la República para compensar lo que estuvieron ninguneados o silenciados, pero hombre, eso pasa hace 40 años. Es que ha pasado más tiempo desde que se murió Franco hasta ahora que el propio franquismo. Sí. O sea, bueno, lo de la ley de memoria histórica es un desatino. Pero sabes que los gobiernos de derechas no se atreven a decir ni pío, porque no vaya a ser que digan algo y entonces tienen siempre cierto complejo. Gran complejo. Sobre todo que tienen un gran espectro de votantes que están en contra de esta ley y ellos pasan un poco por encima. Pero pasan un poco por encima de todo. Se está perdiendo lo que son los verdaderos, vamos, los principios. Yo creo que un partido político tiene que basarse en un principio, en unos principios. Aquí no, aquí son los de Marx, pero Marx Groucho. Dígame cuáles son sus principios, que yo en este momento los cambio, ¿no te parece? Sí. Bueno. Vamos a publicidad. Sí, venga, vamos. Hasta ahora mismo.